Bueno, pues bienvenidos a una nueva charla Hostel Tour, de las charlas confinadas en este periodo tan especial en el que nos encontramos. En esta ocasión sobre los protocolos sanitarios y lo que se pretende que sea también una vuelta a la normalidad de la actividad turística. Para ello hoy nos acompañan Ramón Hernández, que es el CEO de Blue Bay Hotels. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, Manolo. Fenomenal. Aquí desde Palma, un día soleado y con muchísimas ganas de participar con vosotros. Gracias. También está con nosotros Bernat Cañellas, que es el socio director de la oficina de Palma de Hotel Factory. Hola, Bernat, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Manolo? Pues encantado de saludarte y también de disfrutar de este magnífico día, como comentaba. ¿Cómo llevas el confinamiento? Yo lo llevo relativamente bien porque tengo la suerte de vivir en el campo y entonces tenemos espacio para salir y oxigenarnos, tanto con mi familia, con mi mujer, con mi hija y nuestro perro, por lo cual pues lo llevamos de la mejor manera posible. Es un privilegio. A Ramón no le he preguntado, pero bueno, seguro que también bien y trabajando. Correcto. Y también está con nosotros Esteban Delgado. Él es el presidente y director técnico de Previa Risk Group. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenido. Hola, muchas gracias y buenos días también a mis colegas y a ti, Manuel. Pues, bueno, en primer lugar, a mí me gustaría, siempre es un poco una forma de entrar en estas charlas que estamos teniendo, que nos ofrece la oportunidad de ver las diferentes perspectivas de los profesionales, de cuál es la situación actual, con la visión no solo de su empresa o de sus responsabilidades, sino también del sector turístico en general en estos momentos. No muy extensa, pero sí en el mismo orden que hemos hecho la presentación. Ramón, Bernat, Esteban, podéis hacernos un poco ese análisis de la situación actual. Sí, siendo muy breve y después de las recientes intervenciones que tuvimos ayer, donde se nos informó un poquito del proceso en varias fases de desescalada, de la vuelta a la actividad, y en lo que respecta al sector hotelero, que es pues nuestra actividad, nosotros, bueno, hemos recibido las noticias pues con un cierto alivio, pese a lo inconcreto de alguna de esas medidas. Cierto alivio porque hace un par de semanas estábamos proyectando pues una posible reapertura a final de año, lo cual prácticamente nos da por perdida toda la temporada. Y con este proceso de fases donde probablemente durante la segunda quincena de junio, con muchas restricciones, eso sí, que ya comentaremos que van a influir notablemente en el tipo de servicios que se van a poder prestar, más el tipo de ingresos o de generación de empleo que vamos a poder crear. Pero bueno, hemos visto con un cierto optimismo el poder reabrir algunos de los establecimientos, sobre todo porque una de nuestras principales inquietudes no es tanto el poder generar un volumen de negocio como otros años donde la rentabilidad era una de las bases de nuestra actividad. Ahora mismo una de nuestras principales preocupaciones es poder volver a paulatinamente, según la producción nos lo permita, generar cierto volumen de empleo dentro de nuestros empleados, ¿no? Pensemos que tanto Baleares principalmente, algo también en Canarias, pero sobre todo Baleares maneja mucho empleado fijo discontinuo y el que no se pudiera abrir durante esta temporada para nosotros nos generaba una profundísima inquietud, ¿no? No sabremos si la demanda va a ser suficiente para que se puedan reincorporar parte de esos compañeros, pero confiamos que una parte sí. Y en ese sentido hemos visto con cierto alivio las medidas o el hecho de que TUI haya anunciado hoy que Baleares pueda ser uno de los principales destinos donde se conecte y ahí nos enlaza con la conectividad, ¿no? Tendremos que ver muy bien durante julio y agosto pues cuál es la conectividad real que tenemos de nuestros destinos con los principales mercados. Pero bueno, yo creo que desde luego desde Blue Bay lo vemos siempre todo con muchísimo optimismo, con la incertidumbre que hemos tenido en estas semanas pasadas, pues poquito a poco nos va haciendo ver la luz. Sin duda alguna es una temporada perdida, tenemos que ser realistas, pero yo confío en que poquito a poco podamos ir volviendo a la normalidad durante el segundo semestre, ir abriendo algunos de los establecimientos con demanda limitada, generando un poquito de empleo y producción y sobre todo que tengamos la capacidad, tanto el sector privado como el sector público, de apostar firmemente por la creación de destinos seguros, ¿no? Hasta ahora, pues yo creo que dentro de los patrones de consumo
del cliente pues han estado limitados por un triángulo que eran precio, ubicación y reputación online. A partir de ahora, el que seamos seguros, destinos seguros sanitarios, eso va a ser un factor muy importante en el que tendremos que invertir, sobre todo de cara a la temporada 2021, que es la que deberíamos ir replanteándonos todos de manera muy fuerte, ¿no? Gracias. Bernat. Sí, Manolo. Mira, la situación se resume en dos palabras, ¿vale? Una es incertidumbre y la otra es transformación. La incertidumbre es aquello que nos está haciendo trabajar como locos a todos. Es decir, yo me paso todo el día hablando con clientes, compañeros, proveedores y la mayoría de ellos están trabajando 10 o 12 horas a causa de esta incertidumbre que nos hace trabajar en múltiples escenarios y desarrollar esos múltiples escenarios. Es verdad que la intervención de ayer del presidente pues trazó una especie de hoja de ruta que da un poco más de visibilidad, pero sigue habiendo mucha incertidumbre. Y la segunda que comentaba es la transformación. Transformación porque esa vuelta a la normalidad nos parece complicada. Es decir, algunas cosas no van a ser iguales. No van a ser iguales por las nuevas restricciones, los nuevos protocolos que van a afectar a la oferta, a la capacidad de atender a los clientes y van a afectar mucho a las eficiencias de los hoteles. Entonces, dada esa disminución de ingresos, esa disminución de clientes, de servicios que podemos prestar a los clientes y dado el incremento de costes que van a representar muchas de las medidas que se prevén a corto y medio plazo, será necesario trabajar mucho en una transformación digital que permita recuperar vía eficiencias algunos de estos decrementos en los ingresos. Y Esteban, ¿cuál es ese análisis que haces tú inicial como punto de partida? Bueno, la verdad es que creo que coincido en bastantes de los aspectos que han dicho mis compañeros previamente, pero a mí me gustaría, bueno, destacar algunas cuestiones aquí con todo esto. En primer lugar, yo diría que, bueno, una bienvenida a estas fases, a esta decisión, que siempre son decisiones complicadas en el sentido de que necesitamos encontrar ese fino equilibrio entre no matar la economía, todos vivimos de esto, pero también el proteger la salud de las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que darle la bienvenida a todo esto, pero siempre desde la prudencia, porque yo creo que en los próximos meses todos nos jugamos mucho y un pequeño tropiezo puede alargar muchísimo todo lo que es la confianza, ¿no? Está claro que todas las reactivaciones van a ser por fases, no solamente en destinos, también en los mercados emisores. No todos los mercados se van a activar al mismo ritmo. Tendrá que haber mucha coordinación internacional entre gobiernos y vamos a depender mucho también pues de la evolución de los datos epidemiológicos, de la pandemia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que podemos ser optimistas si conseguimos ser prudentes y aplicar bien bueno, todas las recomendaciones que nos puedan dar las autoridades sanitarias y los expertos. Vivimos el claro ejemplo del otro día que, bueno, se permitió la salida para que los niños pudiesen ir un poco a la calle acompañados. Yo creo que era una buena decisión, pero claro, también hay que ver cómo lo realizamos, ¿no? Porque lo que vimos, pues hubo pues, en algunos lugares que no era lo más adecuado por el propio comportamiento de alguna parte de la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que tenemos una gran oportunidad de aprender mucho de toda esta situación, en el sentido de que, bueno, esto es mi opinión, pero también coincide con la de muchos expertos, es que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que en un futuro no sabemos las frecuencias, pero cada vez van a aparecer más situaciones de este tipo.
de pandemias. Hay un elemento que va muy asociado precisamente al éxito del turismo y es que la movilidad, la globalidad de esta movilidad, el que en 8 horas estés en la otra parte del mundo, pues hace que todas las enfermedades de transmisión de persona a persona por otros métodos se puedan propagar muy fácilmente. El caso de este virus son casos muy frecuentes que pasan los saltos de animales a humanos. Entonces, probablemente hace 50 o 60 años, pues esto no hubiese salido de Wuhan. El tema es que cuando nos hemos dado cuenta, hacía ya 3 semanas que había salido de Wuhan y a lo mejor había miles de personas esparcidas por distintos países que en 8 horas de vuelo se habían plantado en otros lugares. Entonces, tendremos que aprender mucho de estas situaciones para estar preparados para un futuro. Estas son un poco mis visiones. Yo querría poner en valor lo que estás diciendo, Esteban, porque cuando estamos escuchando en todas las ruedas de prensa, ¿no?, especialmente por parte del gobierno, de ese comité de expertos, ese comité de científicos, yo quiero poner en valor lo que tú estás diciendo porque en esta charla de hoy tenemos un experto, tenemos un científico que eres tú. Es decir, cuando estás hablando de esos protocolos y de lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Wuhan y de lo que puede pasar, estamos escuchando no a una persona que habla por lo que escucha, ¿no?, sino porque tú eres un científico y estás trabajando precisamente en eso. De hecho, llevas muchos años trabajando en esos protocolos. Os consta que tenéis presencia en prácticamente todos los destinos turísticos del mundo. Me gustaría que pusieras un poquito eso en valor, Esteban, no tanto por la marca, sino por lo que estáis haciendo y cómo vosotros habéis vivido esta situación que probablemente dentro de vuestros protocolos ya la teníais establecida en algún momento. A lo mejor no esta situación puntual y máxima a la que se ha llegado, pero sí esta situación, ¿verdad? Sí, correcto. La verdad es que me gusta esta pregunta porque también es para transmitir otra vez un poquito de optimismo. Es decir, y sobre todo los hoteles, quizás no tanto los destinos turísticos, pero sobre todo los hoteles sí que ya gran parte de las compañías tienen una cultura preventiva desde hace, yo diría que 20 años. Estamos trabajando con muchísimas compañías en muchos destinos turísticos y hay mucha cultura preventiva, es decir, se ha interiorizado bien los sistemas preventivos, pero en todas las áreas de lo que es seguridad y salud, de health and safety, que dicen, contra incendios, seguridad en piscinas, accidentes, gas, intoxicaciones alimentarias, etcétera, etcétera. Es decir, que los programas preventivos acogen a muchas ramas. Hay una en especial que los del sector hotelero lo conocen bastante bien, es que hay un caso de gastroenteritis dentro de un establecimiento hotelero o en un crucero de muy fácil transmisión, de origen vírico, que se transmite de persona a persona y también a través de superficies. Es el conocido norovirus que durante muchos años pues, ha traído un poco locos a las operaciones en establecimientos hoteleros porque tiene una capacidad de transmisión y una propagación muy rápida. De alguna manera son virus totalmente distintos, familias distintas y producen enfermedades diferentes, pero de alguna manera el modelo de propagación, de transmisión y, por lo tanto, las medidas preventivas a aplicar son las mismas o muy similares. Entonces, pues los destinos turísticos, las compañías hoteleras ya tienen un bagaje previo, pues en muchos procedimientos enfocados precisamente a intentar reducir la propagación a través del ambiente y entre persona a persona, ¿no? Que son estos métodos. En inglés les llaman the protocols for prevention of spread of infection, protocolos para la prevención de la propagación de infecciones. Entonces, en este sentido, ya hay mucho realizado desde hace prácticamente 20 años. Por lo tanto,
prepararse ahora para una respuesta específica a este tema es añadir una serie de cuestiones más que yo creo que están más relacionadas en coordinar la experiencia técnica con el conocimiento operativo de los hoteles. Porque en el fondo muchas de las complicaciones que los expertos estamos transmitiendo son complicaciones operativas. ¿Cómo vamos a manejar unas llegadas en un hotel? ¿Cómo vamos a manejar un buffet? ¿Cómo vamos a manejar una actividad de entretenimiento, de animación, etcétera, ¿no? Entonces, dos cosas. Tenemos que ser optimistas porque el sector está bastante preparado. Y yo creo que ahora vamos a tener prácticamente un mes, 2 meses para reforzar todo esto y aplicar quizás alguna serie de cuestiones específicas para este caso y que en julio y agosto los hoteles que hablan con garantías. Hablas de la experiencia hotelera, que ya lleva años. A mí me gustaría que Ramón, porque le veo afirmando en muchas de las cosas con la cabeza, ¿no?, que estás comentando, a mí me gustaría que Ramón hablara ya de esos protocolos que ya estaban establecidos o incluso de los que vosotros mismos ya estáis aplicando en este mismo sentido. Sí, es que coincido plenamente con el doctor Esteban, porque es cierto, todas las cadenas hoteleras desde hace muchísimos años tenemos unos protocolos razonablemente estrictos para no solo garantizar la seguridad, la desinfección y la higiene de todas nuestras instalaciones, sino también evitar o tener pues la mayor limpieza de canalizaciones de aire, limpieza de determinados espacios donde sobre todo las cocinas, donde se pueden contraer o se pueden difundir determinados virus, ¿no? Pero sí es cierto, nosotros lo que hemos hecho ha sido una readaptación a expensas de saber cuáles van a ser las medidas sanitarias que las autoridades de cada uno de los países donde estamos presentes nos van a obligar, y a expensas de saber cuáles son los protocolos concretos que nuestros principales clientes o turoperadores nos van a exigir, así como la frecuencia de esas inspecciones. Nosotros lo que hemos hecho en Blue Bay ha sido adaptar unos protocolos existentes a la actual realidad, y gran parte de la base de esos protocolos ya existía en nuestros procedimientos internos desde hace muchísimo tiempo. El pretender que solo ahora existe desinfección, limpieza e higiene en las instalaciones, pues es algo incomprensible, ¿no? Y yo estoy convencido que todos los usuarios y clientes tenían bien claro que acudían a instalaciones protegidas, y tanto empleados como clientes, y aquí es muy importante hacer la mención a los empleados, pues estaban trabajando o disfrutando su estancia en instalaciones bien protegidas. Nosotros hemos... el procedimiento, el protocolo, el sello Blue Bay Clean and Care lo hemos definido en 5 grandes bloques, ¿no? El primero de ellos es ciertamente la redefinición de una serie de medidas, protocolos, procedimientos de limpieza y desinfección, que algunos de ellos sí que los hemos tenido que adaptar a la nueva situación, ¿no? Ahora están muy de moda determinados tratamientos de choque, de desinfección y purificación por aire, como pueden ser las máquinas de ozono. Estamos viendo que el multiplicar o cambiar determinados coeficientes en los productos de limpieza en cuanto a dosificaciones nos puede ayudar en algunas superficies y materiales, o sin duda alguna en las habitaciones se requerirán limpiezas especiales para cortinas, edredones, almohadas y otra serie de superficies que hasta ahora se manejaban con una frecuencia y una periodicidad distinta. Esto sin duda nos va a obligar a redefinir los procedimientos de los departamentos, no solo de limpieza o ama de llaves, sino del resto de los departamentos. Nos obligará a redefinir turnos, a redefinir frecuencias, a redefinir limpieza de áreas comunes, multiplicando lo que ya existía, que era totalmente potente y consistente. Y no me cabe duda que esto puede llegar a suponer un incremento de costes operativos, como alguno de los compañeros ha mencionado antes, ¿no? El segundo de los bloques, de los 5 bloques sobre los que se sustenta Blue Bay Clean and Care, sin duda alguna, es la obligada redistribución o redefinición de algunos espacios de los hoteles, ¿no? Creo que aquí hay compañeros que luego presentarán la parte de alimentos y bebidas, buffets, restaurantes, porque es una de las zonas más afectadas, pero desde que entras al hotel con la más que probable presencia de mamparas que te marquen separación con la recepción,
hasta toda la redefinición de horarios, espacios en restaurantes, líneas de buffet, servicio a la carta. Vamos a acostumbrarnos a ver por todas las instalaciones del hotel dispensadores de gel. Por cierto, esto está en Caribe desde hace muchísimos años. Tú vas por un resort de Caribe y a la entrada de cualquier restaurante en áreas públicas ya encontrabas dispensadores de gel hidroalcohólico para limpieza que no eran tan habituales aquí en España, ¿no? Y el tercero de los grandes puntos que se incardina con los anteriores, sin duda alguna, es el desarrollo acelerado de determinadas soluciones tecnológicas que nos permitan, muchas de ellas, soluciones contactless que nos permitan reducir la interacción del cliente con el empleado o del cliente con las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la llegada de esta crisis sanitaria a la que todos estamos intentando atender con las mejores soluciones a nuestro alcance, lo que ha hecho ha sido acelerar el desarrollo de algunos procesos, ¿no? Todos ya teníamos iniciado muchas cadenas, pues los kioscos de auto-check-in que te permiten pues reducir esa interacción a la llegada a los hoteles, pues eso sin duda alguna se va a multiplicar y la mayoría de las cadenas lo tendremos implementado en casi todas las habitaciones en un corto plazo. Tendrás que poner otro tipo de soluciones como domótica o control por voz en las habitaciones, códigos QR para los menús en la carta para reducir el contacto con determinados materiales del cliente, pues sería imposible desinfectar continuamente 200, 300 menús a la carta cuando llegas, ¿no? De todos modos, tenemos que ser realistas. Todas estas medidas, desde los protocolos de limpieza que te implican alguna inversión en maquinaria, la redistribución de espacios que te implica la instalación de algunos materiales, la reducción del aforo, las soluciones tecnológicas que te implican una gran inversión, desarrollo, implementación. Todo esto nos va a suponer una gran inversión y no se va a tener mañana. Hay muchas cosas que sí tenemos, pero no se va a tener mañana. Incluso habrá muchas de las habitaciones o hoteles los que será imposible tenerlo o sucederá antes un tratamiento o una vacuna al hecho de que podamos tenerlo implementado en todas ellas, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto está cambiando la manera o va a cambiar, se va a asentar que todos estos procedimientos, soluciones tecnológicas, reubicaciones de espacios calen masivamente en nuestros empleados. Y ese es el cuarto punto de nuestro protocolo, una formación de empleados, la creación de gabinetes de crisis ante contingencias sanitarias. Eso no lo teníamos tan definido y tan pulido como ahora se está plasmando en esos protocolos. Y, por supuesto, la última pata, por decirlo así, es realmente hacer una campaña global de comunicación de este tipo de sellos, de este tipo de garantías para que el cliente final, que ahora va a poner un patrón más de su factor de decisión en que determinados establecimientos tengan un sello de seguridad sanitaria o de calidad sanitaria, obviamente esa campaña global a través de redes, a través de venta online, a través de nuestras propias páginas web y a través de medios de comunicación son muy importantes para que lleguen tanto a los prescriptores de nuestros clientes, que son pues los distintos canales de venta, como al cliente final a través de los mecanismos de fidelización. Entonces, yo creo que esas cinco patas, ya termino, que es redefinición de protocolos, reubicación de espacios, implementación de soluciones tecnológicas contactless, formación de empleados y campaña global de comunicación, es el paquete que va a convertir los sellos que de manera individual las cadenas o de manera conjunta a través de asociaciones hoteles o cumpliendo las medidas sanitarias que se definan por las autoridades, yo creo que es el futuro que viene ahora para quedarse. Creo, Ramón, que has hecho la entrada perfecta para que Bernat ahora nos explique por qué está aquí con nosotros, porque has hablado de comunicación, has hablado de formación, has hablado de áreas comunes como los buffets. Ellos ya han hecho varios estudios, algunos de los cuales nosotros ya hemos publicado. Bernat, si quieres contarnos un poco cuáles son las conclusiones principales que habéis sacado de los que ya habéis realizado y por qué estáis trabajando en otros que encajan perfectamente con los que Ramón estaba citando como parte de esos 5 eslabones de una cadena importante. Bernat, si quieres. Sí, efectivamente. Nosotros, a diferencia del doctor Delgado, no somos no tenemos una empresa de prevención ni estamos especializados en este tipo de contingencias, pero para aportar nuestro granito de arena al sector y a nuestros clientes, pusimos en marcha una iniciativa que es la de organizar paneles especializados en diferentes temas, ¿vale? Donde congregamos las opiniones de
expertos y profesionales del sector, incluyendo pues proveedores, industriales, ETTs, por ejemplo, en el caso del panel que haremos mañana, y todos aquellos actores relevantes en cada uno de los temas. No sé si podemos ver en pantalla los temas de los paneles que estamos tratando, ¿vale? Sí, ahora entra ahí. Veré, ante el éxito del primer panel y del primer informe que desarrollamos, que fue el Buffet Post-COVID, pues decidimos llevar a cabo más paneles especializados con diferentes temáticas. Como veréis, estamos mezclando espacios, servicios o áreas o departamentos de hotel con temas muy relacionados con la implementación, como puede ser el tema del training o la formación, la comunicación que mencionaba Ramón hace unos instantes, al cliente, al empleado y yo también diría a los proveedores y a todos aquellos con los que nos relacionamos en los hoteles y finalmente un plan de acción integral, ¿vale? Hemos ya terminado 2 de estos paneles. Cada uno de estos paneles va precedido por más de 30 entrevistas a profesionales del sector, ¿vale? Y expertos. Y luego en estos paneles online lo que hacemos es contrastar todas estas opiniones, ¿vale? Entonces, fruto del primer panel elaboramos el informe que comentaba, el del Buffet Post-COVID-19 y ya estamos terminando el segundo informe, que es el de Training y Coaching también Post-COVID-19, que por supuesto publicaremos en primicia en Hostel Tour, si Manolo o su equipo lo considera conveniente. Como tiene que ser. Por supuesto. Y dentro del informe lo que hicimos fue resumir las principales conclusiones de todos estos expertos en un decálogo, ¿vale? Entonces, en 10 puntos, ¿vale? Que estos puntos son puntos que simplemente resumen estas conclusiones de expertos y profesionales, pero, por supuesto, estarán sujetos a revisión en cuanto avancen más las investigaciones por parte de los organismos pertinentes o los científicos y también en cuanto se emitan los protocolos y medidas en cada destino, ¿vale? Entonces, esto es un poco nuestro trabajo, lo que decía nuestra aportación. Decir, Bernat, perdona que te interrumpa por si no quieres tampoco utilizar mucho tiempo, porque lo tenemos limitado en explicar esto. Está colgado en nuestra hemeroteca y ese resumen es accesible para todos los lectores, me refiero al del Buffet, los otros vendrán en las próximas semanas, pero eso ya está disponible en nuestra hemeroteca, el análisis completo y todas esas recomendaciones, ¿verdad? Efectivamente. Está disponible ese informe completo que incluye el decálogo y también un cuestionario para ver hasta qué punto estamos preparados o están preparados nuestros buffets para el post-COVID o el escenario post-COVID de reapertura. Y aún no hemos terminado, pero vamos a hacerlo en breve, el informe de Training y Coaching. Yo sí quería destacar algunos aspectos muy interesantes del panel que celebramos el jueves pasado. El primero, como decía, es esta transformación, que será una transformación digital. Es decir, parece, según comentan los expertos, que las plataformas de e-learning van a tomar una importancia que hasta ahora no tenían, ¿vale? Por varios motivos. Uno, porque alguna de la formación se tendrá que hacer antes de la reapertura de los hoteles y no se podrá hacer de manera presencial, ¿vale? Y dos, porque sí que ha habido un cambio en el mundo en general. Es decir, que todos aquellos usuarios que no eran muy digitales durante estas 6 semanas han tenido el tiempo, la necesidad y el interés en convertirse en usuarios digitales y se han hecho todos expertos en videoconferencias y en compartir cualquier tipo de información online, con lo cual estarán mucho más receptivos a este tipo de información. Y luego un aspecto que no habíamos previsto cuando hicimos el panel, pero que surgió en el mismo y me pareció muy interesante, es toda la preparación psicosocial que van a necesitar los empleados en la vuelta, en la reincorporación al trabajo. Especialmente van a necesitar apoyo, o se prevé que necesiten apoyo, para superar el miedo al contagio, el miedo a la infección. Con lo cual tendremos que extremar todos los protocolos, no solo de entrada en el hotel, sino también de salida del hotel, para dar la seguridad y la confianza de nuestros empleados de que no van a contagiar un virus a las personas de su entorno
familiar o su entorno más cercano. Entonces, es importante este tema de apoyo psicosocial. De hecho, en estos últimos días hemos estado hablando con muchas compañías hoteleras donde los departamentos de recursos humanos tienen una línea caliente de atención a los empleados, y es una línea, no es técnica, sino es de apoyo emocional a los empleados. Esto es especialmente importante en destinos estacionales como Baleares, donde hay muchos empleados que terminaban de trabajar en octubre del año pasado y no saben si van a estar 18 meses sin trabajar, ¿vale? Y este yo creo que es un tema que no se ha tratado suficientemente. Es decir, desde los organismos públicos se está hablando mucho de rentas mínimas, es decir, de garantizar los mínimos económicos de subsistencia, pero no se está hablando de este apoyo moral, psicológico o motivación. Gracias, Bernat. Antes de pasar a detallar un poco por parte de Esteban cuáles son esos ejes principales preventivos, ¿no?, que pueden ser interesantes, me gustaría haceros una pregunta rápida para poner un poco en situación, porque bueno, llevamos 30 minutos, nos quedan aproximadamente unos 15 y tenemos bastantes temas para tocar. Hemos sabido muy recientemente cuál es ya el horizonte de apertura que nos ha dado el Gobierno para los establecimientos. Mi pregunta es clara y casi es un sí o un no, y a lo mejor una breve explicación. ¿Están los hoteles preparados para abrirse a partir del día 11? Ramón, Esteban, Bernat. Por alusiones, brevemente, los hoteles están preparados para abrirse a partir del día 11, sí. El problema es que no se han cursado por parte de las autoridades sanitarias medidas específicas de protección, seguridad e higiene que sean aplicables al comercio, a la industria o, en este caso, al sector hotelero y que sean de obligado cumplimiento. Es decir, se pueden abrir los establecimientos a partir del día 11 sin zonas comunes. Obviamente seguiremos internamente los procedimientos de desinfección, limpieza, etcétera, que proceda tanto para determinadas áreas comunes de paso que van a existir, ascensores, etcétera, etcétera, como habitaciones. Pero, claro, creo que debería existir de manera paralela a la fecha de apertura de establecimientos hoteleros, aunque sea con limitaciones de aforo y con limitaciones de dónde te van a venir los clientes, debería existir de manera paralela un protocolo del Ministerio de Sanidad que nos indicara una serie de recomendaciones mínimas. Como no existe o no ha sido suficientemente detallado, los establecimientos, cuando tengamos a bien abrir, pues lo haremos siguiendo nuestros propios protocolos. Pero respondiendo a otra pregunta más de negocio, y lo hago muy rápido, la pregunta es, ¿qué hotelero le interesa abrir el día 11 de mayo cuando no va a existir ningún tipo de demanda? O sea, cero demanda. ¿Qué demanda vamos a tener? 4 transportistas que pasan por la zona y que sí que van a necesitar dónde quedarse, que es un colectivo que realmente lo está pasando muy mal, de la distribución y el transporte de determinados bienes esenciales, no tienen dónde quedarse. Y yo supongo que todos los hoteleros estaremos recibiendo, hemos recibido en esta semana infinidad de solicitudes de esos colectivos. Pero eso no justifica que tú ceses un ERTE por fuerza mayor, reincorpores a una parte sustancial de la plantilla, además los servicios mínimos de recepción, limpieza, mantenimiento, arrancar todos los suministros y equipos del hotel, y más ahora que va a venir el calor con lo que supone de coste de climatización, etcétera. Realmente, ¿en qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento habrá una demanda suficiente justificada por la movilidad interna que tengas la capacidad para atender toda la demanda nacional con una cierta conectividad internacional que te justifica abrir los hoteles? Técnicamente estamos preparados, operativamente estamos preparados, a nivel de negocio todavía no estamos preparados. Eso trata. Bernat y luego Esteban, y así damos paso a esas recomendaciones, Esteban. Bernat, ¿están preparados los hoteles? Yo te diría que los hoteles, bueno, es decir, habiendo hablado con expertos y profesionales en China y Singapur, este proceso tiene que ser muy gradual y por fases. Es decir, sí pueden estar los hoteles preparados muy rápidamente para ofrecer servicios de alojamiento, pero hay otros servicios como el servicio del buffet o los servicios de alimentos y bebidas que van a necesitar de alguna inversión, cambios en los protocolos, mucha formación, control y seguimiento.
Y eso para el día 11 de mayo creo que es totalmente imposible. ¿Vale? Aparte de que, como comentaba acertadamente Ramón, es inviable económicamente. Es decir, sí pueden estar los hoteles preparados rápidamente para la apertura, pero no para ofrecer todos los servicios. Esteban, si quieres enlazar esta respuesta con esas recomendaciones, ¿no? Esos ejes principales preventivos que decías antes que debe implementar un hotel para ofrecer sobre todo esa palabra que es, yo creo, clave en estos momentos, no solo hoteles, sino incluso pues, transporte aéreo, avión, que es confianza, ¿no? ¿Cuáles son esos ejes, si quieres hacernos esa presentación? Sí, exactamente. Bueno, en relación a si estamos preparados, si los hoteles están preparados, hay dos cuestiones aquí y debemos ser realistas que hay también distintos grados de preparación. Hay compañías hoteleras que durante muchísimos años han tenido una cultura preventiva muy avanzada y tienen sistemas muy avanzados, pero también hay otras compañías que no los tienen. Entonces hay cierta variedad. Lo que necesitamos hacer es avanzar todos de una manera bastante paralela y homogénea, en el sentido de que si tenemos una serie de hoteles en un destino concreto, como puede ser la playa de Alcudia o la playa de Palma, pero el hotel vecino o la cafetería de abajo, etcétera, no están realizando todo el esfuerzo que una compañía está a lo mejor invirtiendo mucho y haciendo demasiado esfuerzo, pues no iremos bien. Tenemos que tener una coordinación, porque si no tenemos el problema en un hotel determinado porque estamos muy protegidos, pero lo tenemos en el hotel vecino, al final eso se trasladará al mercado y los operadores que van a enviar turistas a ese destino van a empezar a perder confianza. Por eso decía yo lo de la prudencia, ¿no? Habrá que ser prudentes en cómo se implementa todas estas fases y que sea de una manera bastante homogénea. Otra cosa que también es muy importante, ya sé que este foro ahora aquí estamos hablando de hoteles, pero todo esto hay que integrarlo en el destino turístico. Como bien comentabas, hay que tener en cuenta pues desde que aterrizan los aviones o llegan por los puertos, en el caso de las islas, hasta que se marchan, hay un circuito del turista que va a pasar por muchos sitios, ¿no? Entonces, en cada sitio también tendremos que tener planes por subsectores para garantizar esa seguridad del destino, porque si transmitimos mucha confianza a nivel del proveedor de alojamiento, pero no la transmitimos a través de otros elementos como sean los transfers, los taxis, los restaurantes, los clubs de ocio, excursiones, etcétera, pues va a haber dudas o sencillamente puede haber otro repunte que sería bastante catastrófico. Bueno, dicho esto, y luego también hay otro tema que me gustaría apuntar a colación de los comentarios en cuanto a, bueno, están surgiendo ahora muchos equipamientos, muchas tecnologías. Yo solamente también quisiera lanzar un mensaje también de prudencia en cuanto a las inversiones que se realicen, porque creo que en estas situaciones hay muchas cosas buenas que están surgiendo, pero también hay muchos oportunismos, ¿no? Entonces, bueno, hay tecnologías que se están anunciando y que no tienen una probada eficacia o no hay base científica, evidencias que así lo demuestren, y hay que tener un poco de cuidado en cuanto a cómo nos gastamos el dinero y si lo gastamos bien, ¿eh? Entonces, no estoy diciendo que no se deban adoptar, pero estoy diciendo que otra vez apliquemos un poco la sensatez, no tengamos prisas y evaluemos con prudencia esas inversiones. Bueno, en cuanto a los ejes principales que van a marcar la prevención para pasar a dar confianza a los mercados,
Pues de alguna manera son los de siempre. La metodología que nosotros utilizamos es la famosa metodología que ahora, si me permitís, voy a compartir una pantalla, una diapositiva que tenemos aquí. Bueno, esta diapositiva intenta reflejar, disculpad que esté en inglés, pero es que lo tenemos de otros proyectos. Es la metodología de la evaluación de riesgos, ¿no? La evaluación de riesgos es una metodología que rige muchos sistemas de gestión, desde los económicos, los de salud, está en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, lo único que hace este tipo de metodología es, primero, identificar lo que pueda ser un proceso, o en este caso el circuito de un turista en un destino turístico o dentro de un hotel, que también es lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, cuando uno identifica todo este flujo, nos fijamos en cada elemento de este flujo para aportar, bueno, primero identificamos cuáles serían en esos elementos los riesgos, si son de alto riesgo o bajo riesgo, y aportar medidas o procedimientos de control para minimizar esos riesgos que puedan suceder. Sabemos que en cualquier circuito que vayamos a definir, sabemos que en este caso, pues bueno, este virus se propaga fundamentalmente de persona a persona, y también a través del ambiente, por las superficies de contacto, etcétera. Esto es lo que se sabe científicamente. Por lo tanto, de ahí vienen las medidas que tenemos, las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene y limpieza ambiental, y luego las medidas de higiene personal, tanto para el staff como para el turista, como para otras personas que puedan visitar instalaciones como proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, todas las medidas van a ir en relación a esos elementos y aplicadas en los lugares o puntos del proceso donde va a haber mayor riesgo de contacto entre personas o de contacto entre superficies. Por ejemplo, no es lo mismo los servicios públicos de un aeropuerto cuando aterrizas, que además la gente tiene mucha necesidad de utilizarlos, que los servicios, que los lavabos de dentro de la habitación de un hotel. Y tampoco no es lo mismo que los lavabos públicos de dentro de un hotel, donde va a haber más flujo de personas, ¿no? Esto es lo que nos está determinando los niveles de riesgos, y es lo que nos determinará, pues, que, por ejemplo, en un lavabo público de un hotel vamos a incrementar mucho la frecuencia de limpieza y desinfección, y, por ejemplo, en las habitaciones ocupadas, a no ser que haya una habitación ocupada por un caso sospechoso o confirmado de haber contraído la enfermedad, que serían procedimientos distintos. Pero en el fondo son metodologías, ya digo, ya llevan muchos años, se aplican para cualquier área de seguridad y salud, de health and safety. La diapositiva que estoy compartiendo, pues, hace referencia a un destino turístico que en la actualidad, pues, estamos trabajando, colaborando con el Ministerio de Turismo en Cabo Verde, porque también quieren allí aplicar todo un plan muy potente para, bueno, porque es un país que también tiene ciertas islas con características similares bueno, son islas, y por tanto también desean tener esos destinos seguros. Esteban, no nos queda mucho tiempo, si puedes... Bueno, no, para no sabía si había alguna diapositiva más o esta era... No, para finalizar, pues comentar que este enfoque es muy importante, la colaboración y la participación operativa de los hoteles, porque son los que van a tener que pensar cómo
aplicar esas recomendaciones y llevarlas a la práctica. Al final, pues las opiniones que tengan los gerentes de alimentos y bebidas, los gerentes de los restaurantes, de los bares, etcétera, su opinión y sus formas de cómo enfocar eso y validado por especialistas, es un trabajo conjunto que habrá que realizar. Por lo tanto, protocolos generales habrá, recomendaciones generales, pero luego todo eso habrá que llevarlo al terreno individual realizado dependiendo de la tipología del establecimiento. Me gustaría preguntaros, ahora ya muy rápidamente, porque estamos hablando y estáis hablando prácticamente todo el rato de cadenas hoteleras, establecimientos hoteleros, pero cadenas hoteleras, cuando la realidad en el sector turístico español es que estamos hablando de mucha atomización, mucha empresa familiar. ¿Creéis que estos protocolos, desde la experiencia que tenéis también vosotros, Bernat, en los estudios que habéis hecho, Ramón, con la experiencia que tienes tú a nivel de costes, porque hablabas muy bien de que eso, lógicamente, va a suponer unos costes, ¿solo va a ser una liga que vayan a poder jugar las grandes compañías, las grandes cadenas, o los hoteles pequeños van a poder incorporar todos estos protocolos para estar en la misma posibilidad de ofrecer sus servicios? Cualquiera de los tres. Si queréis, yo, es decir, nosotros tenemos muchos clientes que son hoteles individuales y, por supuesto, todos tendrán, y como decía, son la mayoría de los establecimientos que hay en España y en muchos destinos, y, por supuesto, todos deberán aplicar correctamente medidas de prevención y aplicar los protocolos. Es verdad que aquellos que no tengan el soporte de unas oficinas corporativas tendrán una mayor dificultad y tendrán que hacer un mayor esfuerzo. Pero al final, y solo para concluir, todos los establecimientos hoteleros deberán disponer de un plan, deberán hacer un plan y para implementarlo, ese plan tendrá que tener en cuenta, por supuesto, la formación continua de todos los empleados, el apoyo psicosocial para evitar el miedo a contagios y la ansiedad y el estrés, las mejoras en eficiencia para compensar estas pérdidas por la disminución de la demanda y la amortización de las inversiones, que aunque comentaba Ramón y Esteban, que deben ser mínimas y no tenemos que precipitarnos en esas inversiones, pero habrá algún tipo de inversión. Y hay que incluir la comunicación efectiva a los clientes, como decía Ramón, para generar confianza y seguridad, pero también a los empleados y a los proveedores, y la digitalización, que yo creo que será una clave para ayudar tanto en la formación como en generar estas eficiencias y, sobre todo, en llevar a cabo un control de las medidas y los protocolos que se establezcan. Y esto tendrán que hacerlo compañías hoteleras grandes, pequeñas, medianas y hoteles independientes. Cada uno en la medida de sus posibilidades, pero tendrán que hacerlo todos. Sí, yo coincido plenamente contigo. Yo entiendo que existen unos protocolos básicos de mínimos que deben aplicar para garantizar la seguridad, limpieza e higiene de empleados, proveedores, clientes, que serán de obligado cumplimiento tanto en empresas pequeñas, en hoteles pequeños, como en grandes cadenas hoteleras. Es decir, la definición de un protocolo realmente está al alcance de todos. El problema es cuando esos protocolos incluyen una serie de inversiones en tecnología, en reubicación de instalaciones y de espacios que realmente no están al alcance de todos. Pensemos que vamos a enfrentar un escenario, por lo menos el año 2020 y el 2021, con una demanda limitada. Es así, la demanda va a ser absolutamente limitada. Va a haber una reducción de precios importante. No me atrevo a cuantificarlo, no creo que nadie acertemos ahora, pero sin duda alguna, menor poder adquisitivo, menor demanda, misma oferta, pues reducción de precios. Seguro. Va a haber un incremento de costes operativos y va a haber por tanto, el margen va a estar reducidísimo. En algunos casos habrá establecimientos que por la propia tipología de producto que están ofreciendo, por ejemplo, aquellos que abrían durante los inviernos para atender a personal del inserso, probablemente este sea un mercado que durante varios años pues va a tener una demanda muy limitadita. O ahora mismo los hoteles todo incluido que se estaban ofreciendo en Canarias o aquí incluso en Baleares, puede ser que no tengas adaptadas todavía las instalaciones. Ese tipo de adaptaciones de restaurantes, buffets y demás, donde tienes que cambiar líneas de buffet, tienes que multiplicar la plantilla, ahí va a costar bastante
va a costar bastante que se vuelva a la normalidad de una manera rápida, ¿no? Esteban, para terminar. Sí, no, bien cierto lo que dice Ramón, o sea, el impacto y el coste económico de todo esto va a ser muy importante. Vamos a tener que convivir con esto hasta que aparezca una vacuna, es así de cierto, o tratamientos médicos verdaderamente efectivos. No tenemos, los antibióticos los tenemos para las bacterias, no para los virus. Habrá que convivir con este impacto económico. Para terminar, también quisiera decir que, bueno, está en boca de mucha gente pues que están apareciendo un montón de iniciativas, de certificados, de protocolos, de muchas asociaciones locales, internacionales, etcétera. Yo creo que, bueno, esto es bueno porque en cierto modo, hay pues eso, iniciativas y se están moviendo cosas. Por otro lado, tiene sus dificultades porque está generando confusión y para proyectar confianza al mercado pues no es demasiado ideal. En este sentido, también quería decir, a colación de un comentario que ha hecho Bernat, a partir de ahora se va a impulsar muchísimo también las tecnologías de trabajo online. Nosotros como asesores ya nos estamos transformando, pero no de ahora, desde hace ya un par de años, pues eso, en la formación por microvídeos muy específicos, webinars, etcétera. Pero es que incluso la revisión, la inspección, la validación y la certificación también se puede hacer mediante métodos online que llevamos ya también muchos años realizando, lo que no es más que enviar unos cuestionarios, unos enlaces donde el hotel puede hacerse una autoevaluación mediante una consultoría también online, aportando una serie de documentos y esto te permite pues mucho reducir los costes. Luego hay un equipo de expertos que hacen una validación en remoto de esa inspección y pueden emitir recomendaciones o incluso un certificado si se cumplen con ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que todo esto se va a impulsar muchísimo y va a ser de mucha utilidad. Esteban, una última pregunta que me ha venido ahora con un comentario que hacías, y si puede ser muy rápida porque ya sí nos hemos pasado de tiempo, pero sé que vosotros trabajáis en los protocolos sanitarios de APTA, de la Asociación Británica de Agentes de Viajes. Sí. Me gustaría preguntarte si crees que la crisis sanitaria que se ha vivido en España de una forma tan visible en Europa, quiero decir, la afectación en cifras, cuando realmente la atención sanitaria era uno de nuestros valores dentro de la oferta turística frente a la competencia, ¿crees que puede haber afectado a la imagen? Conoces muy bien el mercado emisor británico, no sé si es extrapolable esa sensibilidad a otros mercados emisores, como puede ser el alemán, pero ¿crees, muy rápidamente para terminar, pero creo que sí que es importante porque en algunos webinars nos lo han preguntado en directo, si esta situación puede haber afectado a la imagen de la atención sanitaria en España? Sinceramente, yo creo que no. Es una opinión personal. Yo creo que no porque es verdad que hemos pasado por momentos bastante difíciles. Las cifras están ahí, pero bueno, hay otros países en teoría más avanzados que nosotros con unas cifras incluso más preocupantes, ¿no? Yo no creo que la atención sanitaria, al contrario, tenemos una atención sanitaria muy potente. Esto es una garantía para el turismo. La cuestión es que, pues, bueno, de alguna manera teníamos que ralentizar lo que tanto se ha hablado, esa epidemiológica, porque si no los sistemas sanitarios se estaban colapsando. Pero lo que es la atención sanitaria, yo no creo que se haya resentido ni muchísimo. Te lo preguntaba porque sé que trabajáis con la Asociación Británica precisamente de Agentes de Viajes y le dan mucha importancia a esto y tu pulso es muy real y muy cercano. Muchas gracias. También quisiera adelantar en relación a lo que has preguntado de APTA.
que van a lanzar también, se va a trabajar en un enfoque un poco más global, no tanto local del destino turístico de España. Pero esas recomendaciones también van a ser útiles para otros destinos, mundiales. Claro. Sí. Lógicamente. Pues gracias, Esteban. Gracias, Ramón. Un placer. Nada, muchas gracias a vosotros. Y Manolo, en 30 segundos, 10 segundos, mensaje de tranquilidad y optimismo a los socios comerciales, a los clientes. Los hoteles estarán preparados. Sinceramente, mensaje de optimismo a los empleados y de tranquilidad a socios comerciales y clientes que vean España y nuestros hoteles como un destino sanitariamente seguro y donde van a poder disfrutar de sus vacaciones enseguida. Gracias, Ramón. Bernat, si quieres despedir. Pues dar las gracias a todos y también me sumo a este mensaje de optimismo de Ramón, y yo creo que en este momento de una crisis tan profunda que afecta especialmente a la industria hotelera, lo que sí hemos visto es muchos movimientos, muchas personas unidas para intentar salir de esta situación lo antes y lo mejor posible. Gracias a todos. Como se dice, todos o ninguno. Muchas gracias a los tres y, bueno, esperamos también que a la audiencia le haya resultado interesante este encuentro sobre protocolos sanitarios y la vuelta a la normalidad del sector hotelero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.